Para mí es un gusto, bueno, estar siempre con la asociación en todo lo que tenga que ver con educación, me encanta, es lo mío. Y cuando me dijeron para esta presentación, bueno, más, porque no solamente soy de Mendoza, como saben, Las Compuertas está acá, muy cerquita de mi casa, sino que hemos hecho un trabajo con Las Compuertas muy interesante como para poder comunicar y posicionarla a nivel internacional. Así que bueno, es un placer estar con Pablo Doriguti, con el cual hemos compartido varias cosas de trabajo durante muchos años, y con Luis Coita también, así que espero que sea algo entretenido. Tratamos que esto sea una masterclass, no una charla entre amigos, entonces que la idea es poder ir bien al conocimiento, el que tenga preguntas, dudas técnicas y cosas, vaya haciendo las preguntas que las vamos a ir recopilando y pasándolas cuando sea oportuno. Para mí lo que van a presentar hoy es muy interesante porque cuando empezamos a trabajar sobre esa zona hablamos sobre qué es lo que había que destacar, y pues, lo primero es el nombre, ¿no? ¿Por qué se llaman Las Compuertas? ¿A qué se debe? ¿De qué época? Y cuando se empezó a descubrir cosas, tiene tanta historia. Hay familias, los que saben acá de irrigación, por ejemplo, el que abre las compuertas, antes se llamaba La Compuerta, era una compuerta, después se hicieron más, son Las Compuertas, y hasta el encargado del agua de la zona sigue viviendo ahí. Entonces tiene mucho de historia, mucho de raíz, y bueno, ahora lo vamos a poder ver de la mano de Doributi y Luis. Luis, cuando quieras. Bien, les voy a compartir una presentación y como dijo Laura, a medida que vayamos avanzando, cuando gusten interrumpir con alguna pregunta dirigidas a Laura principalmente por el chat, y no hay problema que sea mientras presentamos, por ahí es interesante irme echando los temas a medida que van apareciendo. Bueno, la idea es transmitirles desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista práctico cuál es la concepción que tenemos desde nuestra propia experiencia, visto desde la implementación de una técnica de viticultura orgánica en un viñedo que realmente es histórico, es un viñedo centenario, en una zona que tiene tradición vitícola desde hace muchísimo tiempo, y donde gran parte de su historia transcurrió en ese tipo de agricultura amigable con el ambiente, en una época donde se trabajaba a caballo, donde prácticamente no había acceso a la tecnología y a la mecanización, y que transitó un proceso de tecnificación y de renovación para luego poner en valor nuevamente esas bases con todo el input de información del que hoy disponemos. Vamos a arrancar, si les parece, con una breve introducción de dónde estamos ubicados. Como dijo María Laura, Las Compuertas es una región que no dista mucho del centro de Mendoza, de hecho está por una ruta a 20 minutos del centro de la ciudad. Históricamente es una zona importantísima en términos de agricultura, pero es muy importante en términos de viticultura en particular, porque esta región, que está localizada al pie de la precordillera, en una zona que arranca alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar y llega a los 1150 en algunas regiones, se encuentra sobre, digamos, la primer toma del río Mendoza, recibiendo agua parte del río Mendoza, parte del Arroyo Blanco, lo que hace que sean primeros regantes todos los que se ubican en esta región y reciben agua que no ha transitado por ningún lugar con efecto antrópico, es decir, no hay actividades humanas aguas arriba, más que actividades sobre el cauce del río. Acá podemos ver en el polígono que estoy presentando en color violeta la zona de lo que corresponde a Las Compuertas, al distrito político, y lo que vemos en celeste hacia la derecha de la imagen es lo que corresponde a Vistalba. Fíjense en las extensiones. Las Compuertas es una región muy chiquitita. Lo que estamos viendo, el polígono total, tiene alrededor de unas 700 hectáreas, pero hay un poco más de 350 hectáreas de viñedos, lo cual lo hace una región realmente muy pequeña. Tiene un límite natural hacia la zona sur, que es el río Mendoza, es el centro del río Mendoza, y parte, si se fijan esa cuña que parte hacia la izquierda de la imagen, que sería el oeste,
en un punto histórico. Las compuertas se llaman las compuertas por la primera obra hidráulica que hicieron los primeros colonos españoles sobre la región, que se conoce como la toma de los españoles, una obra de derivación del cauce del río, que permitía empezar el uso racional del agua para el riego. Si me escuchan más o menos, me avisan y le aumento el volumen al micrófono. Lo que se hizo en esta zona fue generar una pequeña obra hidráulica que todavía está en pie, queda 2/3 de la obra original, y esta obra permitía derivar con una serie de compuertas de madera hacia donde se llevaba el caudal del río, de una manera que era mucho más eficiente que lo que se había hecho históricamente, que era lo que hacían los huarpes, que era dejar canales abiertos, casi trabajando gravitacionalmente y constante. Ahora esto permitía la gobernanza del agua, digamos. Y esta región empezó a ser regada muy temprano, estamos hablando del año 1700, finales de 1700. Esta obra se hizo a principios de 1800 y llevamos más de 200 años de aporte de materiales a través del riego. Fíjense, acá podemos ver en esta imagen todos los cauces de agua naturales que permitían irrigar esta zona, y hoy, fíjense el punto que dice Cacheuta, es el punto donde el río se deriva hacia las compuertas. Hoy el agua viene desde ese punto. ¿Por qué consideramos que en esta región tiene un valor especial rescatar ese patrimonio de un tipo de agricultura puntual que hoy tratamos de innovar, de poner en valor recuperando lo que se hizo, pero con un input de información importante? Fíjense, esta imagen es una imagen característica de las compuertas. Esta es una de las primeras imágenes que hay de vendimias en la época. Es alrededor del año 1930. No sabemos bien cuándo fue tomada la imagen, pero lo que están viendo que se está cultivando es Malbec. Y a la derecha he puesto una imagen de Michel Amé Puget, que fue un viticultor que tuvo un peso enorme en Mendoza porque fue la persona que introdujo el Malbec a la Argentina. Fue justo previo a la invasión filoxérica, lo que permitió que el Malbec llegara saneado a nuestro país. Luego Francia sufriera una verdadera devastación de sus cultivos, producto de esta plaga de la filoxera. Y hoy Francia vuelve a tener el Malbec gracias a que este viticultor francés lo trajo a Mendoza, lo propagó. En Mendoza encontró un clima óptimo que le permitió alcanzar niveles cualitativos realmente interesantes, y en las compuertas particularmente encontró el Malbec. Hoy el 75% de lo que se cultiva en las compuertas es Malbec a pie franco. Y menciono a pie franco porque sinceramente el pie franco es algo que está en extinción en el mundo. Son muy pocos los lugares que mantienen viñedos a pie franco. Un viñedo a pie franco significa que el sistema radical de la planta y la parte aérea no tienen ninguna interrupción, no hay injertos de por medio. Es una única estaca que genera sus raíces y su copa, que le permite a la planta manifestarse y transmitir toda su savia de la manera más natural posible. Pensemos que para hacer frente a la filoxera y para hacer frente a los pátodos, especialmente, muchas veces se utilizan portainjertos americanos. Esto genera una zona de cicatrización y un tipo de absorción de agua y nutrientes muy diferente a lo que naturalmente la planta haría, lo que cambia el hábito también de vegetación de la planta. Así que acá nos encontramos con todo ese conjunto de situaciones históricas que generan ese patrimonio que mencionamos, que es el Malbec histórico que vino de Francia, el pie franco, el sistema de riego convencional histórico, y una zona que conserva viñedos que son de principios de 1900. Fíjense, acá es una imagen aérea donde podemos ver el río hacia el sur y cómo las compuertas se desarrollan hacia la zona noreste desde ese cono aluvial, desde el inicio de ese cono. Bien, con respecto al Malbec que encontramos en esta región, muchas veces esta zona fue simplemente nombrada como Luján de Cuyo, como su primera zona, pero las poblaciones de Malbec más bien
¿Qué quiere decir esto? Que históricamente, voy a dejar de compartir un segundo, así me puedo ver sus caras. Históricamente estos suelos se formaron con material arrastrado del mismo origen, pero han pasado por procesos evolutivos diferentes. Algo característico de la zona de las compuertas, que vamos a ver algunas imágenes enseguida, es que normalmente en casi todas las regiones encontramos un primer horizonte, si abrimos una calicata, que tiene un material fino, que normalmente va del suelo franco al franco arcilloso, eh, con enormes variabilidades en dirección norte-sur, es decir, si nos acercamos más o menos al río. Y ese primer horizonte está sentado normalmente sobre un subsuelo rocoso, que es canto rodado, con muy pocas pátinas de carbonato de calcio. Quiere decir que hay poca, se podría considerar que es un suelo poco calcáreo. Es decir, que las sales de carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de magnesio, realmente no están muy presentes en la región, y una de las explicaciones también es el origen del agua que permite esta irrigación. Y si comparamos con otras regiones de una altitud similar, si nos vamos hacia el sur, hacia la zona de Agrelo, hacia la zona de Pedriel o hacia el valle, se encuentra de un suelo que es esponjoso, que permite que las raíces exploren, que retiene buena cantidad de nutrientes y de agua, es prácticamente una excepción. Y en las compuertas hubo un tiempo donde fue difícil explicar cuál era el origen de ese suelo, porque la pendiente no daba, digamos, con todos los modelos de tratar de imaginarse que ese suelo se había formado como un proceso de llanura de inundación, donde el agua arrastra sedimentos, luego ese agua se decanta y deja esa capa fina. Estamos hablando de una zona que tiene una pendiente del 7% hacia el noreste, lo cual, digamos, pensar que el agua se indicara de esa manera sería difícil. Bueno, lo que ha sucedido en las compuertas es que después de más de 200 años de agricultura, de agua que arrastra sedimentos del río y que ingresan a las parcelas, digamos, esa sedimentación se producía en las fincas. Entonces era diferencial, dependía de cómo se regaba en cada finca, y encontramos lugares donde ese primer horizonte, que la particularidad que tiene, que es asombroso, es que es antrópico, se ha formado por la misma agricultura, varía un montón en función de qué tipo de agricultura se hizo y desde hace cuánto se hacía esa agricultura, lo cual le da a las compuertas una característica distintiva. Bien, les vuelvo a compartir pantalla y vamos a hablar, si les parece, un poquito de qué condiciones climáticas tiene esta región. Las compuertas es una región que es bastante fresca. Estamos hablando de índices climáticos muy similares a los del Valle de Uco, con alguna particularidad, que es que hay un viento constante, generalmente entre el mediodía y la tarde, lo cual genera que la humedad atmosférica se desplace y haya una cierta condición de sanidad natural, porque las canopias, es decir, todo el follaje de la planta, normalmente se secan y evitan esas condiciones de rocío que permiten la propagación de enfermedades criptogámicas, de hongos y algas. Es una zona que llueve un poquito más que el resto de Luján. Esto se debe principalmente a su altitud, lo que genera que muchas de las inestabilidades atmosféricas que se producen a esa altura normalmente descarguen su precipitación, y esto, lo que les estoy poniendo en la filmina, es el promedio de los últimos 10 años y está en franco aumento. Es decir, que hay una tendencia a que llueva un poquitito más en el verano, aún así insuficiente para ser secano, es fundamental regar. Eh, Fíjense que los días soleados son altísimos. Es una zona que tiene muchísima cantidad de horas de luz, pero que además tiene un buen índice de frescor y muchísima amplitud térmica. Podemos arrancar las mañanas con temperaturas de 8 grados y llegar en el verano, y llegar a temperaturas a las 5 de la tarde alrededor de 32 grados, lo cual es realmente una amplitud considerable, y que permite que los vinos tengan un buen índice de color, pero que no pierdan la frescura, porque el metabolismo durante la noche realmente frena, y eso permite conservar esos ácidos naturales que luego son fundamentales para que el vino se sienta armónico y tenga esa tipicidad que se observa en las compuertas. Para ser breve con respecto a lo geológico, y quizás no dar información que no van a generar contenido necesario vitícola, les comento que las compuertas están frente de la precordillera. Y la precordillera es un movimiento que no es tan amplio y que muere un par de kilómetros cortos hacia el sur de la zona de las compuertas. Ya
casi frente a la zona de Agrelo, estamos viendo el fin de la precordillera. Y el Valle de Uco, en su zona, si uno mira hacia el oeste, en su zona próxima a la montaña, lo que uno encuentra es cordillera, una precordillera distinta, porque estamos frente a lo que sería la cordillera frontal y el fin de la precordillera. Entonces, esto genera que la geología y el material que se forma y que se arrastra para el contenido de los suelos sea muy, muy diferente. Estamos hablando que mientras más hacia el centro de los picos altos de la cordillera nos encontramos, más reciente es el movimiento en tiempos geológicos, lo que genera que haya menos meteorización. Quiere decir que esas rocas que formaban esos suelos han estado expuestas menos tiempo a las condiciones atmosféricas y han evolucionado menos. Por lo tanto, en las compuertas encontramos suelos que tienen materiales que son de una era geológica un poco anterior a lo que se encuentra en las zonas más altas del Valle de Uco. Acá hay una imagen, la imagen clásica del cono aluvial, y los que han escuchado a Guille Corona han escuchado que Mendoza hace viticultura en conos aluviales. Bueno, las compuertas no es la excepción a esto. Las compuertas forman parte de un gran cono aluvial que, como les comenté, incluye hasta la zona de Vistalba, con sus diferentes terrazas, que son un fenómeno, digamos, que se ha generado en parte por arrastre de materiales y en parte por el trabajo del hombre, dándole características distintivas a estas dos regiones, pero formadas con un material original similar. Y algo característico es que entre la zona más alta de las compuertas, como les decía, y la más baja, hay alrededor entre 150 y 200 metros de diferencia a nivel del mar, de altura, y sí vemos una tendencia que a medida que nos vamos hacia el este y nos alejamos del río, encontramos que el perfil somero del suelo, el más superficial, tiende a tener más riqueza de arcillas o de texturas finas que a medida que nos acercamos al río. Incluso esta variabilidad es enorme dentro de las propiedades. Cuando las propiedades principalmente se desarrollan en sentido norte-sur, como es el caso de Finca Victoria, nosotros vemos realmente el cambio claramente, lo cual da un montón de herramientas para jugar en la zona respecto a la expresión que genera la misma variedad en distintas condiciones de crecimiento. Acá hay una evolución de la precipitación anual que les quería mostrar la característica del verano. El verano está tendiendo a ser más torrencial, con lluvias más intensas, más violentas, que generan más acumulación, pero que efectivamente no generan acumulación de agua en el suelo, porque se produce en tan corto plazo esa precipitación que el agua no alcanza a percolar. Y luego una comparación del tema precipitación respecto a otras zonas vitícolas importantes. Fíjense, la última barrita, la de 300 milímetros anuales, es la barrita que representaría las compuertas, y si la comparamos con grandes regiones conocidas, las compuertas realmente está a menos de la mitad de la precipitación natural, por lo cual el riego es fundamental. Y es tan importante que consideramos que es un recurso vital y un recurso que tenemos que cuidar. Vamos a ahondar en el tema del recurso hídrico, y cuando hablamos de una viticultura sostenible, que tiene criterios productivos basados en la agricultura orgánica, el agua es un factor fundamental, y vamos a ver por qué estas técnicas de cultivo ayudan a cuidarla. Acá quería hacer un punto que considero que es fundamental, no solamente para la región de las compuertas, sino para Mendoza en general, y es el tema de la variabilidad climática en los ciclos meteorológicos que responden al fenómeno climático más importante que tiene el mundo, que es el fenómeno del Niño, y su fenómeno complementario, que es el fenómeno de la Niña. Algunos recordarán la magnitud que tuvo el fenómeno del Niño en el año 2016. El fenómeno del Niño, brevemente explicado, con la información que hay disponible, porque es un fenómeno que no se comprende totalmente, se podría simplificar en que es un efecto de calentamiento del agua por un cambio en las corrientes marinas en la zona del sudeste asiático arriba de Australia. Es como si se formara una zona de agua de mucha mayor temperatura que genera una transmisión de ese calor hacia la atmósfera. En la atmósfera produce una burbuja de aire caliente que cambia su densidad, y al volverse más liviana, los vientos la pueden trasladar más fácilmente por el océano. Esa burbuja se mueve hacia América, y normalmente cuando hay un fenómeno del Niño, esta burbuja se aloja entre las costas de Perú y de Ecuador.
ha pasado últimamente que este fenómeno sucede simultáneamente con el establecimiento de algunas corrientes anticiclónicas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que empujan esa burbuja de aire caliente hacia el continente. Y a veces sucede, como en el 2016, que ese aire caliente y húmedo llega a la zona de Mendoza, empieza a encontrarse con la cordillera con un nivel de altura importante, porque lo que hace es ingresar a través de Brasil, es como si esquivara, digamos, la cordillera en el norte de Chile, ingresara por dentro del territorio del continente sudamericano y ingresara desde el este hacia Mendoza. Esa burbuja de aire caliente empieza a crecer en altitud y bajar su temperatura, y en algún momento el aire deja de ser capaz de retener esa cantidad de vapor de agua que había en suspensión y se precipita. Para que ustedes tomen dimensiones, las compuertas en el año 2016 en la finca llovieron 700 milímetros, el doble de lo normal, convirtiéndose en un desafío enorme en términos sanitarios, en términos de gestión de la finca. Esto hace que en un suelo pesado sea difícil entrar con la maquinaria a hacer cualquier labor, porque los tractores se entierran, porque cualquier implemento no puede trabajar. El nivel de humedad llegan a la gente que riega luego que nosotros son enormes. Y normalmente estos desafíos, si uno no tiene la dinámica de la finca bien preparada, pueden llegar a generar, digamos, condiciones de sanidad muy difíciles de afrontar y condiciones de gestión de la finca con el personal también muy difíciles. Este año estamos, para hacerles un comentario sobre el año, con un escenario de una probabilidad elevada de que suceda un fenómeno de la niña, es decir, va a ser un año más seco de lo normal, con una precipitación quizás inferior a la media, y con un año que va a tener un índice de calor elevado. Entonces, plantea otros desafíos. Pero, digamos, es el complemento de lo anterior, porque estos fenómenos suceden, digamos, de una manera dinámica, que el mundo aún intenta comprender, pero que sin duda genera efectos en todas las regiones vitícolas. Luis, Y bien, habiendo tenido esta introducción, no sé si alguien quiere hacer una pregunta en este momento y Luis, la podemos a ver tomar. si me escuchas ahí. Ahí está. Sí. Cuando decías más seco y más caliente, ¿no? Pero hemos tenido una buena nevada este año. ¿Se va a compensar? ¿Hay manera que eso sirva para compensar o no se acumuló nieve como para mantener la irrigación? Sí, el año, digamos, en términos de acumulación de nieve ha sido excelente. De hecho, hay que volver más de 25 años en la historia de las caídas importantes invernales de nieve para encontrar un nivel de acumulación como este. Eso genera un buffer, digamos. Eso nos da la herramienta de que va a haber agua disponible para regar en un escenario de un año cálido y seco. Ahora, hay escenarios peores, hay escenarios como el del 2018 que son años cálidos y secos y encima no hay agua, entonces son más desafiantes aún. Pero tenemos que empezar de alguna manera todo lo que hacemos viticultura a tomar seriamente el tema de la escasez hídrica, porque es un fenómeno que no es transitorio, es un fenómeno que estamos atravesando y que va a generar un cambio en las condiciones generales, eh, por lo que el poco agua que hay disponible lo tenemos que usar eficientemente y lo tenemos que aplicar en las plantas. No lo podemos perder en el transporte, no lo podemos aplicar ineficientemente, y tampoco podemos inundar el suelo y dejar como si fuera un plato lleno de agua en la superficie, porque es agua que se va a la atmósfera. Digamos, y todos estos factores implican no solamente, digamos, la capacidad de analizar y de ver qué es lo que está pasando, sino implican inversión tecnológica, eh, implican una inversión en conjunto. No se puede tomar, digamos, como un desafío único de una bodega. Esto es un desafío de toda una región vitícola, y considero que es importante que nos pongamos a trabajar en esto, porque realmente va a ser, creo, de lo que vamos a hablar en los próximos 10 años, cómo lograr mantener, digamos, algunos perfiles, algunos estilos de vino en un fenómeno que llega para quedarse y que realmente cambia todas las condiciones de crecimiento que hemos manejado hasta ahora. No sé si hay alguna otra pregunta, Laura. Seguimos. Estamos Bueno. bien, estamos bien. Creo que lo que no sé si escuché o no es la altura que tiene las compuertas. Cuando dijiste que había una diferencia de altitudes, pero la altura exacta, porque a veces uno no piensa que es tan alto como el Valle de Uco, ¿no?
Bien, la región más alta de las compuertas, que no está cultivada, está a 1220 metros sobre el nivel del mar. La región más alta cultivada está a 1100, 1150 metros, y la región más baja está a 980, en la cota, digamos, inferior sur-este. Esto se compara más o menos para los que están escuchando con el tema de unos 1100 metros de paraje Altamira. Entonces, para que vean que tenemos esa altitud en esa zona. Exacto, exacto. Bien, luego de esta introducción para que tomemos dimensión dónde estamos y qué condiciones tiene el ambiente, me gustaría compartirles qué reflexión tuvimos como equipo de trabajo para encarar un proceso de conversión, digamos, a la agricultura orgánica. Consideremos que esta zona, como les dije anteriormente, mucho tiempo, de hecho, Pablo le va a contar una historia interesante de la finca, pero la persona que hoy mantiene esta finca eh, con muchísimo amor, y nuestro encargado, que se llama Hugo, prácticamente nació en el lugar y él toda la vida trabajó estos viñedos con un caballo y un aradito de mano. Y así se trabajaba, digamos, la zona. La gente tenía muy poco acceso a productos químicos. En esa época básicamente habían dos productos, el azufre espolvoreable, que es básicamente como eh, si fuera un talco que se aplica con un ventilador y que se pega en las hojas, y el cobre, que tenía uso básicamente civil el cobre, pero se descubrió que generaba detención en los crecimientos de los hongos y que además era un producto muy natural, era básicamente una sal natural molida que se diluía en agua y se aplicaba. Así que imagínense que eso era todo lo que se hacía en un viñedo. Básicamente se trabajaba con animales, con la pala a mano, y se hacían 2 o 3 aplicaciones de estos productos que son casi naturales, casi sin ningún tipo de transformación, con la escasa tecnología que había de aplicación. En los 70 empieza a haber una llegada masiva del tractor a estos lugares, por lo que en el 70 empieza a haber una transformación, imagínense, desde 1900, que son los primeros viñedos que, bueno, los que todavía están en pie, digamos, habían viñedos antes, pero los viñedos que aún siguen en pie, en 1900 se empezaron a trabajar a caballo, casi 70 años, 60 años trabajándose a caballo, y luego empezaron a introducir el tractor. Al principio el tractor hacía el mismo trabajo que el animal y la gente seguía estando con los implementos en la mano atrás del tractor, ya no había tracción aire, pero se introdujo un elemento que empezó a cambiar la situación, y es que los tractores, los primeros tractores, eran pesadísimos. Y en estos suelos, donde realmente tenemos una primera esponja que es importante, se empezó a generar los primeros efectos de la compactación. Imagínense lo que pasa cuando durante 50 años se trabaja con un tractor pesado en un suelo de estos. No sé si han tenido oportunidad algunos de ver cómo se hacen las rutas, pero si han tenido oportunidad de pasar en una autopista en construcción, probablemente han visto que primero pasa un camión mojando y luego pasa una planadora compactando. Y se moja y se compacta, y se moja y se compacta, que es exactamente lo que pasa en una finca. Regamos y pasa el tractor y compacta, regamos y pasa el tractor y compacta. Al cabo de 10 años de hacer esto en una hilera, básicamente lo que tenemos es un callejón compactado, lo cual introdujo otros desafíos que son difíciles de remediar cuando uno entra en este círculo vicioso donde ya se empiezan a generar alteraciones de lo que originalmente se manejaba, digamos, casi sin energía invertida para corregir errores, porque esos errores no se generaban. Entonces, determinamos que todas estas fuerzas que actúan, era fundamental tratar de comprenderlas y tratar de evitar recaer en acciones que luego iban a necesitar correcciones, que al final, digamos, es como un gasto ineficiente de la energía. Si yo entro con un tractor enorme, porque el tractor me permite llevar un implemento más grande que hace el trabajo más rápido, pero al cabo de 3 años tengo que entrar todavía con un tractor más grande para subsolar y descompactar, finalmente la primera labor que estoy haciendo me generó un detrimento de mis condiciones de cultivo y implicó que yo tuviera que luego gastar energía en corregirlo. Entonces, esto genera que empecemos a plantearnos no solamente el tema de los tractores, sino cada acción que hacemos en el viñedo y ver de qué manera podemos evitar luego los efectos colaterales que estas prácticas tienen. Muchas de estas cosas las tenemos asimiladas, muchas de estas cosas las damos por sentado que es la única manera de hacerlo, y afortunadamente hay mucha gente que ha pensado cómo resolver en la gestión, digamos, de la finca estos inconvenientes que van apareciendo.
Además, consideramos que la agricultura orgánica genera una mejora profunda en las condiciones del trabajador rural. No solamente porque está menos expuesto a agentes que son peligrosos y que son contaminantes, sino porque además le permite al trabajador rural estar en un ambiente que visualmente es más armónico, que también él va a estar en una filosofía que le va a permitir quizás trasladarlo a otros aspectos de su vida, y que esto genera de alguna manera una integración del equipo mucho más importante porque implica mucha más observación y estar más atento a los primeros síntomas que uno ve que cuando uno maneja la finca por calendario y directamente, digamos, estamos hablando casi de una producción que está prevista desde un momento y que más allá de las condiciones de crecimiento de la añada, hay un calendario que seguir y eso da cierta estabilidad, ¿no? Acá estamos hablando de que dependemos muchísimo de el tipo de año que tenemos, de los efectos que van a generar todo el ambiente sobre la introducción de nuevas plagas, sobre la forma de cultivar de nuestros vecinos, sobre la manera en la que gestionamos el agua. Y también consideramos que uno de los recursos fundamentales, quizás uno de los pilares luego del hídrico, es el suelo. El suelo es un recurso que es agotable y lo podemos ver manifestado en lo que hoy se conoce como la medialuna fértil de Oriente, que eran regiones que si ustedes se las imaginan hace 2000 o 3000 años como una pampa parecida a lo que tenemos nosotros en nuestra pampa, es imposible, pareciera mentira que ese lugar que hoy son solo dunas y médanos, podrían haber sido en algún momento una pampa que florecía de plantas. Bueno, eso es lo que genera la agricultura desmedida, digamos, cuando saliniza los suelos y produce efectos de desertificación. Así que la conservación del recurso y dentro de esa conservación lograr la mejor expresión que podemos del terroir en el que estamos cultivando, nos empujaron a tomar esta decisión de volver un poco a los orígenes, pero con la tecnología que hoy tenemos. Entonces, ¿qué desafíos nos encontramos de golpe, no? Porque nosotros estamos transitando un proceso de la vendimia 2018, la 2019, la 2020, y ahora en la 2021 cumpliríamos, digamos, estos primeros 3 años de transición donde hemos dejado de usar productos de síntesis. Imagínense que un viñedo que se riega por superficie, como se riega la mayor proporción de nuestra finca y la mayor parte de las compuertas en general, produce un sector de mojado del suelo que excede, digamos, la zona de cultivo de la viña. Es decir, mojamos también partes del suelo donde no hay viñedo. Y esto genera que germinen plantas que no tienen un interés comercial, digamos, que nosotros no estamos buscando el fruto de esa planta para hacer un producto, sino que esa planta crece y esa planta compite con el viñedo y puede o no generarnos problemas. Las malezas pueden generar mayores consumos hídricos si no las controlamos, si las dejamos, digamos, crecer a su aire. Las malezas pueden generar problemas de heladas porque generan un elevamiento, una elevación del techo de inversión térmico, que es lo que realmente genera que el frío afecte o no a la planta. Y las malezas compiten también por los nutrientes del suelo. Pero las malezas no solamente hacen eso, las malezas también tienen un montón de virtudes cuando uno logra integrarlas realmente con el cultivo que uno está haciendo. Imaginémonos que lo que estamos enfrentando acá es un agroecosistema. Lo que realmente vemos en un viñedo es la interacción de un sector natural que está profundamente modificado por el hombre y que tiene una predominancia de una especie vegetal que es la vitis vinifera y que debe convivir con todo ese ambiente. Si yo trato de erradicar todo lo que compite con la vid y dejo solo el viñedo, voy a necesitar un input energético enorme para mantener el resto de los cultivos a raya, que están mucho más adaptados, que llevan millones de años creciendo en ese suelo y en esas condiciones hídricas, que una especie que es del centro asiático, que está acostumbrada a crecer trepando árboles y dejándose caer, y yo la estoy tratando de conducir en un sistema con palos y alambres. Entonces, estoy en una situación de competencia desfavorable, y esto me genera trabajos constantes. Entonces, si yo logro de alguna manera buscar una interacción entre el cultivo que estoy introduciendo en una región que no disponía de esa especie, digamos, en el lugar, y las especies que ya lo habitaban, puedo hacer que esta especie encuentre un poco de condiciones más favorables para crecer en una región en donde realmente no tiene background genético para apoyarse.
¿Y esto por qué se los menciono? Porque en algún momento había una escuela que era tratar de tener cobertura cero, es decir, el suelo desnudo y lo único que habían eran cepas que llegaban al alambre y producían humo. Esto se trabajaba totalmente en muchos sectores del mundo, esto era así. Esto se trabajaba con herbicidas, mojando el suelo en cobertura completa y evitando que apareciera cualquier planta para que no compitiera con los recursos de la producción del suelo, que son el agua y los nutrientes. Bueno, esto generaba primero un exceso de maquinarias transitando, salinización del suelo por los químicos que se aplican y generaba compactación. Entonces, normalmente cada vez era más difícil profundizar más en el suelo para poder encontrar áreas donde la raíz explorara y no se encontrara impedimento físico. Luego de muchos años, se pudo descubrir que las raíces viejas dejan canales que las raíces nuevas ocupan y que se produce una simbiosis maravillosa, no solamente entre plantas de diferentes especies, sino entre plantas, hongos y bacterias. Y el cambio del paradigma es interpretar que la finca es prácticamente un organismo complejo, donde tiene distintos actores. Y tanto las plantas que yo cultivo como las que no cultivo y como las bacterias y los hongos cumplen un rol fundamental. Si yo los trato de eliminar, estoy perdiendo actores fundamentales en esa película. Luis, Sí. ¿me podrías comentar un poco cuáles son las plantas nativas de las que hablas y cómo sería el manejo que haces? Sí. Bueno, nosotros tenemos en la finca en general, dependiendo de los suelos, en todos los cuadros cobertura vegetal. Esa cobertura es espontánea, es decir, es lo que crece en el lugar y que nosotros lo recortamos. Ahora, pasa un fenómeno interesante en la finca. En esta región, nosotros, si hablamos en términos botánicos, estamos ubicados en lo que se llama la provincia fitogeográfica del Monte. Y esta provincia tiene las características de que hay árboles xerófitos y plantas que están acostumbradas a vivir con poca humedad. Pero cuando uno empieza a regar y cambia las condiciones, muchas semillas que el viento y el agua transportan empiezan a encontrar condiciones para germinar. Entonces, si uno va a una finca, en realidad no pareciera que estamos en un desierto, aparecen distintos tipos de pasturas, de gramíneas, empiezan a aparecer algunas malezas de hoja ancha, que son de la misma familia que es la lechuga, y que son, digamos, mucho más demandantes de agua. Y también aparecen las especies que están alrededor. La finca nuestra está rodeada de monte nativo y muchas de esas especies intentan ingresar, digamos, a la zona de cultivo. ¿Qué es lo que se genera en la finca cuando uno trata de convivir con las plantas espontáneas? Por un lado, lo que nosotros hacemos en los suelos donde tenemos, son suelos más generosos, donde hay más vigor, Pablo va a profundizar un poquito en esto, podemos dejar más cobertura. Entonces a veces dejamos en todos los camellones, o sea, es decir, entre las hileras, el espacio entre hileras, cubierto totalmente. Regamos y empezamos a ver qué es lo que aparece. Normalmente, en primera instancia aparecen plantas que no necesitan prácticamente nada de humedad para germinar y a veces germinan en situaciones de suelo totalmente seco. Pero luego empiezan a aparecer gramíneas. Y cuando nosotros pasamos con nuestro tractor, con la desmalezadora, que es como si fuera una cortadora de pasto gigante, que tiene el ancho exacto del espacio entre las cepas, empezamos a producir un recorte. Ese recorte selecciona las especies por aquellas que tienen la capacidad de rebrotar. Hay algunas especies que guardan energía en sus raíces y están diseñadas justamente para que los animales que pastorean las corten constantemente y puedan rebrotar sin problema. De hecho, hasta es un enhancer del crecimiento que les pase eso, el recorte. Pero hay otras especies, como esta que les decía, de hoja ancha, que si uno la corta 2 o 3 veces desaparecen. Y se selecciona artificialmente, digamos, qué plantas crecen. Entonces esto permite que uno haga una selección de aquellas plantas que mantienen un hábito de crecimiento rastrero, pero generan un bioma para que haya insectos, para que los hongos estén, y le genera al suelo como si fuera una capa de piel que protege la pérdida excesiva de agua. O sea, ustedes imagínense la diferencia de tener ese espacio entre las hileras, sombreado por una cobertura que es una pastura espontánea, que mezcla 30, 40 especies, o tener el suelo totalmente desnudo frente al sol de Mendoza de enero a las 5 de la tarde. O sea, hay una diferencia enorme de cómo se conserva el agua en el suelo. Y eso es parte de lo que buscamos hacer con la integración en el viñedo. Bien. Vos sabés que ahí preguntaban si, por ejemplo, si querías erradicar una de estas tipos de plantas, si las podías como relocalizar en otro lugar.
Mm, Y creo que sí. sí, se puede Hay dar algunas, eso. se puede dar, hay algunas plantas que tienen un hábito de crecimiento arbustivo, es decir, que se lignifican, es como si fueran arbolitos chiquitos. Ujú. Yo no puedo cortar con una desmalezadora, la desmalezadora, como le digo, es como una cortadora de pastos, si yo trato de pasarle un árbol, rompo la máquina y rompo el tractor. Entonces, hay especies que llevan más tiempo para crecer y generan un hábito de crecimiento muy distinto, crecen en altura, con el principal factor de la competencia con las rastreras es la luz, digamos, por eso se producen distintos estratos de crecimiento en un bosque, porque lo que están haciendo las plantas es buscar un equilibrio por el factor más importante que es el factor que las alimenta, que es la luz, y tengo un montón de especies arbustivas. Las especies arbustivas en los viñedos viejos ya prácticamente fueron erradicadas. Lo que los viejos hacían era enganchaban con un caballo y una cadena a esos arbolitos, los sacaban del suelo y plantaban un viñedo. Nosotros estamos creciendo en una parte de la finca hacia una zona donde hay una barranca natural. Y todo lo que estaba vegetado en esa zona lo hemos recuperado y lo hemos usado para generar corredores biológicos dentro de la finca. Entonces, la finca está atravesada en muchas de sus regiones, y esto es lo que hacemos la mayoría de los agricultores que hacemos agricultura orgánica, es generar espacios por donde va a haber migración de insectos, de animales y de factores biológicos del ecosistema. Entonces, si yo alrededor de mi finca genero una zona donde voy a tener sombreamiento, donde las copas de los árboles se van a ir tocando y donde las raíces van a generar un montón de canales subterráneos, voy a fomentar que, por ejemplo, los que conocen las vaquitas de San Antonio deben conocer que es un predador natural espectacular, sobre todo, o sea, en el estadio de que depositan sus huevos y se produce la eclosión de la larva, que la larva es una predadora natural de pulgones, de arañuelas. Bueno, imagínense la diferencia para migrar de una vaquita de San Antonio, si tiene que volar de árbol en árbol, a la posibilidad de que todos los árboles estén interconectados y eso le permite ingresar al viñedo. Así que estas especies que vos comentabas, Laura, que son más grandes, para nosotros tienen un valor enorme. Y en la finca hemos replantado, para ponerles un ejemplo, un montón de chañares, porque encontrábamos que quizás quedaban fuera, digamos, de la zona de cultivo, pero los podíamos traer, y traer el Mm. chañar implicaba también Y traer eso todos te estos factores da, biológicos. claro, y eso te da biodiversidad, pero no te compite con las raíces de los viñedos. Sí, hay siempre una competencia, por eso es importante disponer del agua suficiente para ponerla en el cultivo y no perderla en el traslado. Eh, Acá abro un paréntesis y transmito una opinión personal. Mendoza evolucionó en términos de viticultura a puntos donde incluso hay cosas que hacemos que no se hacen ni siquiera en lugares súper desarrollados como en Napa. El seguimiento que podemos hacer con drones, satelital, y que es accesible para la mayoría de los viticultores, es algo que no sucede normalmente en el mundo. Y en ese aspecto Mendoza está muy desarrollada tecnológicamente, pero seguimos regando como regaban los huarpes hace 400 años, es una locura realmente, Ujú. porque tenemos un sistema, digamos, de transporte que nunca se tecnificó y que desperdicia un montón de agua en el recorrido. Hay propuestas desde el año 78, hay una que he visto en las compuertas que un ingeniero hidráulico propuso entubar el agua desde la derivación del río y a cada finca ofrecerle un hidrante, que sería como una toma de agua generosa, donde recibirían la misma dotación de agua que reciben hoy a través de los canales, pero transportada a presión y que llegaba a la finca sin perder nada en el camino. Lo cual Bueno, eso sería es un lo ahorro, que se hizo pero con el río sustancial. Las Tunas, ¿no? Ujú, Con ese exacto, río que se encauzó y se ha hecho una eficiencia enorme en el recurso y se ha podido ampliar la zona de cultivo gracias a la eficiencia de agua. Y ha totalmente. costado, Ese, lo pagó el gobierno, creo, después se lo va descontando a las bodegas como en digamos, en distintas cuotas, pero a la larga es un beneficio para toda la región. Me preguntaban también qué pensaban de la biodinamia y si este camino hacia lo orgánico puede llegar a ir hacia lo biodinámico. sí, sí, de hecho, eso hablábamos esta mañana con Pablo, que era probable que esta pregunta surgiera porque es parte del mismo universo. No sé, Pablo, ¿querés responder vos?
Bueno, estamos nosotros iniciando un proceso de diseñar cómo vamos a incorporar la biodinámica en nuestro viñedo, porque em, digamos, el ciclo completo de transformación de la materia orgánica necesita de la introducción de animales. Esto es un ciclo, digamos, que si no está incompleto. Y nosotros, está bien, tenemos hoy animales, tenemos las liebres naturales del lugar, los roedores, que son como pequeños topitos que hacen canales y permiten que el suelo respire, todos los insectos del lugar, pero no tenemos animales grandes que realmente nos hagan importantes aportes de materia orgánica, que tengan, digamos, un poco que generen polos de atracción de otros insectos, porque también, digamos, eso generan los animales. Así que hemos incorporado ahora al diseño de la finca una zona donde vamos a construir corrales, vamos a tener ovejas, vamos a tener caballos, vamos a tener vacas, y vamos a hacer nuestro propio compost, eh, dependiendo menos de los insumos orgánicos externos, porque hoy tenemos que comprar, digamos, ese tipo de material e incorporarlos a la finca, y vamos a encarar probablemente el año que viene un proceso también de certificación biodinámica. Ahora, esto surge, además de la comprensión, digamos, de esto que les acabo de comentar, también de una idea propia, interna, de que si uno logra un nivel de autosustentabilidad en términos de recursos de suelo tan profundo, también logra una expresión y una tipicidad que es de la zona. Yo no estoy trayendo nada de afuera, digamos. Eso es lo que se llama homeostasis, Exacto. es el nivel de equilibrio interno que genera la zona. Y a Una eso es lo que máxima apuntamos porque expresión de terror, exacto. ¿no? También preguntaban con el tema de que, como los Duributis trabajan mucho en tema de levadura nativa, si todo esto fomenta ese tipo de trabajo que están haciendo. Sí, lo comento brevemente porque Pablo va a explorar esto mucho en profundidad, pero Ujú. todo este bioma que yo genero con las condiciones que le doy a la planta, con la humedad que genera tener vegetación nativa alrededor, con la diferencia que hay de tierra en el ambiente al tener todos los camellones cultivados con una vegetación natural, genera que las levaduras que terminan llegando a la bodega pegadas en la valla se seleccionen también. Entonces pensemos que hacer un vino con la levadura de la finca, que está en armonía con el ambiente que estoy generando, me va a generar una tipicidad muy distinta a utilizar una levadura seleccionada, producida en Dinamarca, donde se producen la mayoría de las levaduras y que hacen los vinos muy parecidos, muy estandarizados. Yo puedo tener un poco de diferencia, por supuesto, de la viticultura que hago en el lugar, pero los perfiles enológicos que logro, digamos, se sienten claramente mucho más estandarizados en levaduras seleccionadas, que, digamos, no es una crítica a la levadura seleccionada es un producto excelente, pero si yo realmente estoy buscando tener una tipicidad diferencial, tengo otras herramientas que me da este tipo de conceptos. Vuelvo a compartirles pantalla y les comento algunas cosas prácticas rápidamente que me parece que pueden dar un pantallazo de cómo manejamos las cosas. ¿Cómo hacemos para controlar las malezas, que son las más difíciles de controlar, que crecen abajo de la planta? Digamos, en la línea de las cepas. Esto es lo que normalmente se controla con herbicida. Y cuando uno empieza a hacer agricultura orgánica, la primera opción es controlarlo a mano, con un asadón, con una zapa, con un escardillo, lo que genera un impacto en la mano de obra y en los costos por hectárea que es enorme. Afortunadamente hay un desarrollo incluso local de tecnología que realmente permite suplir esto y trabajar con un tractor con máquinas como las que ven en la foto. Nosotros hoy desarrollamos con estas máquinas y con manuales, es decir, en vez de atrás del tractor a veces va una persona también en un implemento manual. Y lo que va haciendo esta máquina es básicamente, imagínense que es como si fuera una cuchilla, que va sacando una capita de suelo y tiene un palpador. Cuando se encuentra la planta, el palpador le avisa a la cuchilla se corre y luego vuelve a entrar. Entonces, de una manera mecánica, controlamos las malezas ahí. ¿Y por qué es importante? Porque esas malezas, si no las controlamos, crecen
llegan en altura al cordón de la uva, generan condiciones de humedad y después la uva se pudre, hay oidio, pero no, entonces fundamental controlarlo. Y ese es uno de los retos más importantes en términos de manejo de malezas. Esa es una foto de nuestra finca, fíjense, esas son las coberturas naturales que tenemos. En la primera hilera que se ve a la izquierda, lo que se ve es una especie de gramínea que se llama agropiro, que realmente genera una cobertura completa y que lo podemos usar solamente en los cuadros que realmente tienen suelo vigoroso, porque es una planta que compite mucho con el viñedo. En suelos realmente generosos, esta planta funciona muy bien. Si lo ponemos en los cuadros donde tenemos el suelo más restrictivo para la planta, realmente tendríamos un viñedo muy deprimido en términos de vigor. Y fíjense, en el cuadro de la derecha, o sea, en la hilera de la derecha, lo que se ve marrón es el mismo sarmiento, el mismo brote seco del invierno de la poda, que lo volvemos a incorporar al suelo, porque no deja de ser materia orgánica. Entonces, todo el crecimiento que... A ver, ahí se cortó. No sé si lo están escuchando, Luis. Mientras vuelve Luis, hay una legislación con el tema de no transportar fuera de la finca el sarmiento podado. Entonces, algunas bodegas lo que hacen son grandes calicatas, grandes pozos para enterrarlo, y hay otros que lo usan también eficientemente para cubrir el... Sí. Ahí, Pablo. Yo estoy, sí. Sí, ahí bien. Justamente con el sarmiento nosotros lo que hacemos después de la poda es picarlo e incorporarlo al mismo suelo. Es decir, es una de las prácticas que se realizan dentro de la finca, ¿no? Y, a ver, es importante el relato de Luis, espero que pueda volver para continuar con la parte de orgánico, porque en todos los puntos hemos visto que se ha tocado algo fundamental que antes mucho no se hablaba, que es el agua, que es un medio de vida tanto para nosotros como para la planta, ¿no? Y que todos estos estudios, si bien cronológicamente están primeros en la charla y después vamos a conocer el proyecto de las compuertas, pero arrancaron por allá por el año 2007 con una serie de preguntas cuando nosotros compramos la finca con el mismo encargado, ¿no? Que yo siempre digo que son preguntas que cualquier agrónomo o cualquier enólogo se hace en cualquier finca, de encontrar viñedos tan heterogéneos a la hora del punto óptimo de madurez, y uno ver esa diversidad que tiene adentro en la finca, es decir, que hay vida, ¿sí? Y que todas las plantas son iguales y que todos los perfiles por ahí de suelo son iguales, y nos hacíamos la pregunta de por qué tanta disparidad en el punto óptimo de maduración, ¿no? Y creo que desde ahí, desde ese punto, empezaron a surgir muchas preguntas para nosotros y empezaron todos estos estudios, ¿no? Que se hicieron primero a nivel micro dentro de la finca y después se llevaron a nivel macro, y llevándonos a contestarnos todas estas preguntas que hoy terminan en un trabajo orgánico y de manejo de agua. Como por decir, dar uno de los datos para mí más importantes dentro de un viñedo, que son los suelos. Hoy los suelos los hablamos y los ponemos, los posicionamos, donde en un punto de vista que están muy relacionados con el vino, pero la realidad es que un suelo está muy relacionado con la planta, ¿sí? El cultivo es como una extensión del suelo, ¿sí? Entonces hoy la relación entre el suelo y la planta es muy importante, y eso es a través también de el agua, ¿sí? Que antes no lo podíamos ver, no lo mirábamos y demás. Y la diversidad que Luis... sí. Digo, lo que se ha avanzado en el estudio de aguas en los últimos tiempos ha sido enorme, y hay muchos estudios que hablan sobre el tema de la mineralidad en los vinos. Mineralidad está dividido, 50% del mundo dice que hay mineralidad en los vinos y el 50% dice que no. La ciencia dice que no se puede probar, pero lo que sí se puede probar es que cuando uno siente cierta mineralidad tiene que ver con la capacidad de retención del agua del viñedo, ¿no? Entonces, de ese suelo.
Sí, yo entiendo los suelos, que bueno, digo esto y lo dejo continuar a Luis, así que después enganchamos con el otro tema, pero yo entiendo los suelos que son el soporte de la planta. Y acá lo importante es la planta, como un ser vivo, que es la que nos va a desarrollar todas las características que después tenga el vino. Que hay cosas que van a pasar del suelo al vino, tienen relación, pero la mayor proporción de la calidad de un producto depende de la planta, pero para eso, para tener buena conexión con la planta, tenemos que conocer el suelo. Buenísimo. Volvió Luis, no lo veo, pero está por Sí, ahí. sí. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, no sé qué pasó, tenía señal de internet, pero quedé en el limbo. Ahí comparto la pantalla y Dale, aprovechamos a hablar mal de vos, nada más, no te Lo preocupes. estaba escuchando, Laura. ¿Viste? Bueno, ahora sí me gustaría contarles algo que para nosotros fue un gran desafío. Estuvimos hablando mucho con Pablo sobre algunas cosas que veíamos y después logramos entenderlas cuando había pasado ya muchas vidas comidas y mucho daño. El control de las plagas es un control quizás no tan difícil, perdón, no tan fácil como el de las enfermedades, o no tan lógico. Esto responde a un balance que realmente excede, por lo menos en mi caso, lo que me pasó fue que excedía la visión cíclica que yo tenía, y acá hay que pensar en escalas de tiempo mucho más largas. Un problema particular, y quizá el desafío más grande que tiene una producción orgánica, en la viticultura, aunque sea, es así, son las hormigas. Las hormigas realmente son muy agresivas y aparecen en un momento del ciclo donde no hay muchos enemigos naturales. Las hormigas tienen naturalmente controladores. En nuestra zona, principalmente el controlador que tienen es un microhimenóptero, es una avispita, que hace algo espantoso con la hormiga, pero pica a la hormiga, le pone huevos adentro y después las larvas se la comen. Digamos, ese es el control natural. Y para que eso pase, normalmente hay un desfasaje entre la aparición de la hormiga y la aparición del control natural, lo cual hace que en esas 2 semanas entre que la hormiga se controla naturalmente y empieza el ciclo de la vid, hagan un daño enorme, porque viajan, digamos, desde las zonas de bosque nativo, ingresan al cultivo cuando los brotes están tiernos y tienen apenas unos centímetros, y es terrible el daño que hacen. Luego pensando nos dimos cuenta que tratando de combatirlas con palas, haciendo pozos en los hormigueros y desarmando los hormigueros, poniendo plantas trampa, pero nos dimos cuenta que pasaba algo que nos daba un tip de cómo enfrentar esto. Y la hormiga tiene un hábito, digamos, de crecimiento que, resumido, es así. La hormiga, cuando la primavera llega y las especies empiezan a brotar, se acercan a esos brotes, los cortan, en el caso de esta hormiga, que es la hormiga leñadora, la que nosotros tenemos en nuestra zona, cortan esos brotes, los llevan al hormiguero, y en el hormiguero son agricultoras, y tienen una estructura que se llama la honguera, que es básicamente una pila de compost de palitos, hojitas y restos vegetales húmedos, que los utilizan para cultivar un hongo que es lo que comen. Y este hongo necesita crecer en situaciones de baja materia orgánica en el suelo y baja humedad. Entonces, nos dimos cuenta que la hormiga, naturalmente, básicamente lo que es un elemento de incorporación de materia orgánica al suelo. Corta pedazos de plantas y los mete en el suelo y cultiva un hongo. Si uno cambia las condiciones del suelo y aporta suficiente materia orgánica y suficiente humedad, crecen otros hongos que le impiden el crecimiento al hongo del que la hormiga se alimenta y hacen que el control sea mucho más fácil. Pero si uno piensa que lo que tiene que ir a hacer es ir y atacar el hormiguero, se pasa todo el ciclo destapando hormigueros y corriendo atrás de la hormiga, lo cual representa de cierta manera el cambio de paradigma que hay que tener, de cómo hay que empezar a interpretar las cosas en este tipo de agricultura. Y ahora, ya para ir cerrando la parte de
horticultura, y quizás la parte de las curiosidades más de campo, me gustaría comentarles brevemente algunos de los componentes principales de la agroecología y que son realmente los pilares de esta filosofía. El suelo, como yo les comenté hace un ratito, que me gustaría que dejarles un par de comentarios en detalles, es un factor que realmente va a ser disparador de todo lo que vemos luego de hacer agricultura. El suelo es básicamente el origen, y no podemos pensar, digamos, en llegar a un buen destino si no sabemos de dónde estamos partiendo. Entonces, para poder saber en qué dirección hay que ir, tengo que conocer en qué lugar estoy. Y fíjense estas particularidades. El suelo, lo que está debajo de donde yo piso, para decirlo así, normalmente a veces cambian estas proporciones porque a veces hay suelos compactados, pero en un suelo que está en un estado aceptable, la mitad del volumen es aire y agua. Es decir, son poros que retienen aire o agua. Si esos poros están llenos, tienen agua, y si están vacíos, tienen aire. Y el resto, la otra mitad del suelo, es básicamente un componente inorgánico y una parte orgánica. Ese 5% que se ve en la filmina de materia orgánica es como la máxima aspiración a la que puedo llegar en una zona como Mendoza. Lograr un 5% de materia orgánica es lograr realmente un suelo muy vivo. Ahora, esa materia orgánica no es solamente restos de guano, material de poda de la vid, pedacitos de hoja que puso la hormiga. Esa materia orgánica también incluye los microorganismos. Entonces, por eso al lado quise darles un pantallazo de lo que realmente es la materia orgánica. La materia orgánica, la mitad de la materia orgánica, es toda la parte que está viva en el suelo. Y el suelo tiene un gran componente biótico, que es fundamental, porque esos microorganismos que están ahí son los que van a hacer que esa fracción de humus, es materia orgánica que ha pasado por un proceso de descomposición, digamos, es como si fuera la esponja del suelo que va a mantener, que se va a hidratar y va a mantener todos los factores que van a nutrir a la planta. Esa esponja se alimenta de esos microorganismos. Fíjense, esto es una representación rápida de cómo el humus necesita interactuar con esos microorganismos. En el cuadrito de abajo a la derecha, para ir directamente al resumen, fíjense cómo cambia la composición de elementos vivos en el suelo a medida que profundizo. En la primera capa, que es lo que se llama la capa arable, tengo la mayor cantidad de vida, y es lo que tengo que cuidar. Y es normalmente lo que atacamos cuando hacemos agricultura convencional. Es sobre donde se mete el arado, sobre donde se pisa con el tractor, es donde se aplica el herbicida, es donde se aplican los fertilizantes químicos que generan salinización y generan que toda esa población de bacterias, hongos y algas muera. Ahora, les comento una experiencia personal que nosotros pudimos comprobar. Cuando uno utiliza un fertilizante sintético, o sea, cuando yo quiero alimentar a la planta a través de un producto de síntesis, que son productos poco complejos, termino generando una disminución de la cantidad de bacterias que generan nutrición para la planta. El aire que respiramos tiene un 70% de nitrógeno, que en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, el sistema respiratorio nuestro lo ignora. Nosotros, tal como lo inspiramos, lo exhalamos. Y en nuestro cuerpo, digamos, toma el oxígeno y en un proceso, digamos, de metabolismo, exhalamos dióxido de carbono. Pero ese volumen de nitrógeno enorme que tiene el suelo es el gas que utilizan para respirar las bacterias que generan la nitrificación del suelo. El nitrógeno es uno de los factores más importantes, es de los macroelementos el más importante. Sin nitrógeno la planta no crece. Y el nitrógeno normalmente en los suelos se acumula gracias a un complejo de bacterias que se agrupan como rizobacter, que quiere decir que son bacterias de la rizósfera. La rizósfera es la zona de influencia de la raíz, pues son bacterias que viven en ese pedacito de suelo que hay entre la zona que genera crecimiento de la raíz y donde ya no hay raíces. Esas bacterias lo que hacen es toman ese nitrógeno del aire, que no está disponible, lo utilizan en su metabolismo y lo devuelven al suelo de una manera que la planta lo puede usar, es decir, lo devuelven alimento al suelo.
Cuando yo aplico un fertilizante químico, lo que estoy aplicando es el producto final o similar a lo que la bacteria produce, lo que genera una saturación del ambiente respiratorio de esa bacteria, y básicamente lo que hacemos es la matamos por asfixia esa bacteria. Diezmamos esas poblaciones naturales que nitrificaban, imagínense el beneficio de básicamente convertir el aire en fertilizante, y luego dependemos de ese factor exógeno, que es traer fertilizante de afuera porque matamos a nuestras propias bacterias, lo cual realmente cuando uno lo comprende parece una locura, pero normalmente esto se da por sentado y uno no se para a analizar qué es lo que le está pasando a la bacteria del suelo cuando uno pone una bolsa de urea o lo que sea. Entonces tratamos de romper con esta inercia para que las poblaciones bacterianas se recuperen y de cierta manera cada vez tengamos que fertilizar menos. De hecho, el año pasado en nuestra finca no se fertilizó. No se fertilizó, ¿por qué? Porque basado en los niveles de vigor que vemos, basado en el rendimiento que esperamos para tener nuestros vinos, que para que ustedes tomen una dimensión, alrededor entre 1 planta y media y 2 plantas de vid de la finca nos dan una botella, y con eso encontramos el balance de concentración, color, frescura, tipicidad que queremos. Si excedemos el rendimiento, si bajamos, tenemos que ajustar la sintonía fina. Y bueno, para ajustar esa sintonía fina, el año pasado decidimos no fertilizar. Entonces, el suelo es fundamental, y yo quería dejarles esto que me parece que es una reflexión importante para que empecemos a masticar todos los que estamos en el mundo del vino desde ahora. Este ecosistema del que hablamos, que integra una parte subterránea, que tiene un montón de vida, una parte que está anclada al suelo, que es la planta, y que funciona de vínculo entre esa parte subterránea y la atmósfera, y que integran un ciclo donde hay un montón de factores vivos que generan gases, que luego se incorporan al suelo, que generan crecimiento en la planta, que va a generar nuevamente gases a la atmósfera y va a realimentar el ciclo, no puede funcionar si el factor de sostén, sobre el que se ancla el vínculo entre la atmósfera y el suelo, no funciona. Entonces, un suelo sano es un cultivo sano. Y no puedo pretender tener un cultivo sano en un suelo que está enfermo. Esto es fundamental que empecemos a comprenderlo, porque la sanidad surge del suelo. Y normalmente las plantas, tal como las personas, tienen un sistema, digamos, de autodefensa que les permite sobrellevar las enfermedades de una manera bastante sana. Pero si yo todo el tiempo estoy interfiriendo el proceso de generación de resistencia de la planta, y además estoy generando estrés por la situación de cultivo que estoy generando, esa planta todo el tiempo va a estar demandando un input de energía externo de manera de fungicidas, plaguicidas o lo que sea, para cubrir ese desbalance que se ha generado naturalmente. Con respecto al tema agua, lo vimos en el transcurso de la charla, de qué manera un suelo vegetado que genera una piel genera menos pérdida de agua hacia la atmósfera, pero además tenemos que considerar que plantas que están viviendo en una simbiosis con hongos, algas y bacterias tienen una capacidad de exploración enorme y por lo tanto necesitan menos frecuencia de riego porque sus raíces están profundas en el suelo, en zonas donde el suelo pierde menor humedad que solamente estando, digamos, explorando el área superficial, como sucede en muchos lugares donde no hay interacción, donde las plantas no pueden ocupar los canales viejos que generaron raíces de otras plantas. Entonces, al estar siempre, digamos, en una situación de cultivo somero, superficial, necesito regar mucho más. Entonces, si yo implemento estas técnicas de cultivo, lo que también genero es que puedo distanciar más mis riegos y cuidar más este recurso fundamental. Con respecto a la biodiversidad, recién creo que nos extendimos un montón. Este agroecosistema busca homeostasis, que es decir, que las fuerzas, digamos, que lo integran estén en balance. Cuando se produce un desbalance, necesito generar, digamos, una reacción de equilibrio, lo que me demanda energía, y esa energía, digamos, es cambiar las técnicas de cultivo. Entonces, si yo logro entender el ecosistema como todo un organismo vivo, se reduce la demanda energética, lo cual también genera, digamos, una visión de sostenibilidad de este cultivo. Porque al final, digamos, todas esas funciones del ecosistema, esas bacterias que me toman el gas de la atmósfera y lo genera y lo transforman en un nutriente, el agua que utilizo, la energía del sol,
son los insumos productivos, digamos. Estamos cambiando bolsas de una agroquímica por insumos que la naturaleza otorga y que si aprendemos a comprender. Y con respecto a la biodiversidad, si yo genero, digamos, este bioma donde aparecen los enemigos naturales, donde algunas especies van a ser de barreras, donde de cierta manera va a haber una presencia siempre de plagas y enfermedades, pero equilibrada, voy a estar debajo del umbral de daño económico. Y por supuesto, voy a tener un poco de daño de hormiga en algunas plantas, voy a tener probablemente algunas abejas que vacíen algunas vallas, pero digamos, va a haber un balance que va a permitir que generalmente nosotros estemos debajo del 5% de pérdida de uva o de producción por cualquiera de estos factores. Y todo esto lo tengo que ver desde un punto de vista de la prevención. Esto es básicamente estar atento a qué es lo que pasa y demanda observación constante. Si veo que hay mayor incidencia de daño de abejas, es fundamental que esos años se hagan plantaciones temporales de macizos de flores que generen más atracción para las abejas y que no vayan al viñedo. Y como este ejemplo, en todos los ámbitos que uno se imagine, puede haber otro. Entonces, esto demanda una observación constante y sintonía año a año. No hay una técnica única que yo la copio, hago copy-paste y me va a funcionar, ¿no? Esto depende de la zona donde estoy cultivando. Bueno, Luis, acá me gustaría... Sí. ahí había quedado como sorprendidos por el tema este de que se puede hacer un compost, que la tierra, digamos, como que se logra ese balance. Esto de elementos reciclados, decía, del suelo y de la bodega. Yo no sé si algo de la bodega se incorpora a la parte del viñedo como producto reciclado. Por ejemplo, agua del agua finalmente puede ir hacia el viñedo con plantas de tratamientos o algo Sí, así. el principal insumo que usamos de la bodega es el orujo, que se lo robamos al Pablo cuando termina de prensar, pero... Y no lo puede destilar. No. Pero Ahí está. sí, ojo, que puede aparecer un destilado por ahí, pero como vos decías, el agua, los efluentes, si se tratan biológicamente, digamos, si uno hace un tratamiento de efluentes que vuelva el pH del agua a un pH neutro, y que además permita que crezcan bacterias, que son bacterias que de cierta manera estabilizan ese efluente, se puede usar. Ahora, usarlo en el viñedo tiene un riesgo grande, que el día que se hizo un control laxo, digamos, y se pasa un pH que no correspondía, puedo tener un daño importante en el viñedo. Pero lo que se puede hacer, que genera una seguridad importante, es regar las zonas que tienen bosque. Puedo regar los árboles, y hay un montón de especies que toleran mucho más, digamos, el cambio de las condiciones que la vid. Así que sí, se puede usar. Bien. Bueno, le dejo ahora el espacio a Pablo, y voy a ir compartiendo algunas pantallas a medida que él habla. Si Pablo querés que baje la pantalla, hacemos una senda, te voy a estar mirando y dejo de presentar. Dale. Perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias por esa presentación. La verdad, nos ha llenado de contenidos muy enriquecedora. Bueno, como les comenté en un principio, el proyecto Las Compuertas, Finca Victoria, nació en el 2007, es decir que con las primeras 5 hectáreas que nosotros compramos en la zona, en Calle de la Reta, ¿sí? Y que, digamos, a partir de ese momento nace toda esta información que hoy Luis nos está brindando, ¿no? De ubicación, de que ya empiece Las Compuertas a tener nombre y apellido, que nunca lo tuvo, siempre fue dentro de Luján de Cuyo una zona más, pero empezamos a tener preguntas y a través de los estudios empezamos a tener muchas respuestas. Y bueno, creo que no hace falta recordarle por qué nosotros llegamos ahí. Creo que Luis ha sido bastante claro. Podemos llegar a recordar algunas cosas. Primero que todo, los viñedos centenarios, la recuperación y revalorización de este patrimonio de Mendoza y de la Argentina, yo siempre digo, por tener viñedos tan antiguos. Esta cercanía a la precordillera, lo cual genera un microclima muy especial y que después nos trajo tantas respuestas a nuestras preguntas. Y algo fundamental que se ha tocado en casi toda la charla, que es el agua,
¿sí? Que es un medio de vida que hoy tenemos y que es tan importante, porque no nos olvidemos que Mendoza es un desierto, que gracias a todas estas obras y demás se convirtió en un oasis, pero hay que cuidarla. Hoy estamos en emergencia hídrica, si bien es un año muy bueno de nevadas y demás, pero llevamos ya hace 7 años con una emergencia hídrica muy importante. El tema de, bueno, tener una buena amplitud térmica. Y había una cosa, que ya esto es algo muy, muy personal que nos pasaba a nosotros, es que entendíamos que los vinos de las compuertas eran distintos, pero no sabíamos el por qué. La realidad que era esa, entendíamos que eran distintos, probábamos los vinos y encontramos un perfil aromático completamente distinto. Y ahí fue cuando empezaron las preguntas, ¿no? Como bien dijo Luis, nuestra primer compra fueron las 5 primeras hectáreas en el 2007 y conocimos a Hugo, que hoy Hugo trabaja con nosotros, que es un encargado de la finca, que él nació ahí. Y empezamos a tener muchas charlas con él. Hay algo que pasa muy a menudo en todos los viñedos de Mendoza, es que las maduraciones por ahí no son muy homogéneas dentro de una misma finca. Y por ahí cuando uno no tiene la posibilidad de ser propietario, ser viticultor de ese viñedo, tiene que de cierta forma negociar en algún punto con el productor el momento óptimo de madurez. Y hay veces que hay zonas dentro de una misma finca que tienen un punto de madurez más temprana y otras un punto de madurez más tardía. Y eso mismo nos pasó a nosotros en las compuertas con estas primeros 5 hectáreas que compramos y en la charla con Hugo, ¿no? Entonces, ahí fue la primera pregunta y dijimos, ¿y por qué pasa esto? Nosotros tenemos un viñedo centenario de pie franco, como decía Luis, con una misma poda, un mismo riego. Yo siempre le preguntaba a Hugo, ¿se riega siempre por igual? Y me decía que siempre se regaba por igual. Mirábamos las pendientes y demás, pero sí me marcaba puntos donde habían maduraciones tempranas y en otros puntos donde habían maduraciones muy largas. Lo cual eso significaba que en las maduraciones tempranas por ahí perdíamos frescura, porque los vinos no tenían muy buena frescura, y en las maduraciones largas también perdíamos frescura, pero ganábamos en concentración. Entonces ahí fue cuando decidimos empezar a hacer un trabajo de suelo importante, que fue el que nos llevó a poder entender un poco más la zona. Y todo el mundo, y siempre conocemos nosotros los técnicos, o vamos directamente a lo que es una calicata, ¿no? Pero la calicata tiene un trabajo previo, ¿sí? La calicata primero se trabaja con un mapeo para saber qué es lo que estamos buscando, es decir, no es de ir a hacer un pozo en un determinado sector para ver qué nos encontramos, sino que hay un trabajo previo, un trabajo de estudio previo que es el que ven ahí en la filmina, que es la agricultura de precisión, que en realidad lo que hace básicamente es medir la conductividad eléctrica, ¿sí? A través de un tractor con unos electromagnéticos se mide conductividad eléctrica, ¿no? Entonces todas las partes finas, llámese arena, piedra e inclusive el limo, que es un poquito más grueso, tienen una conductividad, que normalmente son entre baja y media. Y la arcilla, que es un suelo mucho más compacto, tiene una conductividad mucho más alta. Una vez que nosotros tenemos ese mapeo, podemos ingresar a la finca, ¿sí? Hacer un relevamiento con una calicata, entender que con ese mapeo nosotros se ha determinado con los colores y con la conductividad a medio metro y a 1,50 m, que tenemos arena, piedra, arcilla y demás. Y en ese momento es cuando vamos a hacer la calicata. Entonces, eso es muy importante en un trabajo previo de la finca. Después también hay un trabajo que nosotros hicimos, que es un mapeo de agua, ¿sí? De retención de agua de la finca, que era también como para tener un conjunto de la composición de lo que estaba pasando en el suelo. Y lo que hace que es medir la textura, ¿sí? Y la textura y la profundidad de los suelos. Entonces ahí ustedes van a ver de que toda esa parte azul es la parte donde más se retiene agua y que normalmente coincide con los suelos más pesados, que serían las arcillas, ¿sí? Y toda la parte gris es la que coincide con los suelos mucho más sueltos, arena, piedra, limo, ¿sí?
que son las partes que no retienen agua. Entonces, con estas dos cosas, para nosotros súper importantes, empezamos a entender de que la planta tenía una necesidad. Entonces, por eso yo decía que cuando entramos a la finca nos empezamos a hacer preguntas después de haber tenido ya un ciclo de maduración y haber vivido las distintas uvas o las distintas materias primas de donde sus ciclos de maduraciones habían cambiado tanto. Entonces entendimos esto desde el punto de vista de que la planta es un ser vivo, ¿sí? Como bien marcaba Luis en algún momento de su charla. Al entender esto de esta forma, empieza a tener mucho más sentido esta recuperación de viñedos centenarios, como les dije, y demás, que estén asociados con un trabajo orgánico, con un trabajo de cuidado, con un trabajo de campo que sea un campo vivo, que no sea un campo, como dijo Luis en algún momento, totalmente natural, que está despojado de la parte viva. Ahora, ¿qué es lo que nos decía estos distintos perfiles de suelo, tanto a mi hermano como a mí, como a Luis, y como a Hugo? ¿Qué es lo que nos decía? Nos decía de que nosotros teníamos una diversidad tan grande, ¿sí? Tan grande, y que teníamos que usar el riego de otra forma para que los ciclos de maduración llegaran a su punto óptimo de madurez. Y nosotros hicimos una división muy sencilla dentro de la finca, porque después todo esto nosotros hablamos a nivel profesional, pero después siempre hay que bajarlo a un nivel terrenal para poderlo comunicar y para poderlo entender, ¿no? Hicimos dos clasificaciones dentro de esta finca, que fue suelos fríos y suelos calientes, que para nosotros es muy importante. Toda la categoría de los suelos calientes son todos estos suelos que tienen baja conductividad, que marcaba ahí Luis, que es arena, limo, la piedra, más todos los suelos que son bien sueltos. Por eso son calientes, porque percora muy fácilmente el agua. Y un suelo, que es la arcilla, como un suelo frío, porque es el que retiene realmente el agua. Entonces, evidentemente, nosotros el problema, o lo que veíamos dentro de la finca, es que se regaba todo por igual. Entonces, por ahí, los suelos fríos, que retienen mucha agua, empieza a pasar un poco el efecto de lo que contaba un poco Luis. Es decir, la planta necesita también oxígeno, necesita respirar, esa raíz necesita respirar, y nosotros las estamos ahogando, estamos alargando su ciclo de maduración y estamos enfriando el suelo. E inclusive, cuando tenemos suelos así arcillosos, hay veces que no tenemos ni siquiera una buena amplitud térmica, porque la temperatura entre el día y la noche, al ser un suelo frío, casi que ni cambia, ¿sí? Ahora, en los suelos calientes, necesitamos regarlos aún más, porque están en un estrés hídrico natural. Fíjense lo que les digo, estrés hídrico natural. Recién Luis también habló de un estrés vegetativo. Es decir, que en todos los casos lo que nosotros tenemos que lograr es un equilibrio natural de la planta, ¿sí? Un estrés hídrico le hace mal, y un estrés vegetativo, a través de los microorganismos, al no tener materia orgánica, también le hace mal a la planta. Y uno termina concentrando, deshidratando y perdiendo frescura, y el otro termina trayendo plagas a una planta. Entonces hay un equilibrio natural muy importante. Por eso hago hincapié que para nosotros es muy importante el suelo para saber dónde está posicionada esa planta y saber cuál es la necesidad de la planta, ¿sí? Desde ahí nace todo, desde ahí es el puntapié inicial que nace Proyecto Las Compuertas, un proyecto que mira hacia el futuro, ¿sí? Con estudios y demás, un proyecto más bien sustentable. Que eso nos llevó, ese fue un trabajo de microrregión, digamos, o dentro de nuestra finca. Después nos llevó a preguntarnos por qué teníamos esos suelos ahí, que un poco Luis se los comentó, que por estos conos aluvionales y por la influencia de los ríos, estos paleocauces, que también era un porqué, porque normalmente nosotros en toda la zona de Mendoza siempre hablamos de conos aluvionales, y esta zona es totalmente distinta. No es solo conos aluvionales, sino que también tiene influencia del río, y que parte de toda esa terraza aluvional que tenemos en la finca viene del arrastre de los conos más el crecimiento del río. Entonces eso es muy importante. Dentro de esta finca nosotros tenemos muchos lechos de río, por eso también es la diversidad de suelo. Entonces a partir de ese momento, a partir de ese trabajo, Las Compuertas empieza a tener nombre y apellido.
Pablo, Sí. sí, cuando mostrabas ahí la distinta capacidad de retención de agua de los suelos, por ejemplo, se veía una parte con mucha arcilla. Por ejemplo, ustedes fueron aparte decidiendo qué plantar ahí, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, qué tipo de variedades, lo que ya estaba plantado, lo han Eso ya respetado estaba bastante. plantado. Bien. Sí, todo ese sector ya ahí tienen los cuadros que coinciden un poco con las distintas partes que vieron del plano de agua. Están los cuadros, el cuadro 1 hasta el cuadro 8 son plantaciones antiguas, recién el cuadro 9 tiene una plantación nueva que es Petit Verdot y demás, y después está la Buenarda, el Cordisco y el Nero d'Ávola, que ahí se respetaron los suelos y se analizaron muy bien en qué tipo de suelos se iban a plantar, dependiendo mucho del varietal, del ciclo de maduración y demás. Pero esto nos ayudó a nosotros a empezar a equilibrar un poco la finca, a entender de que lo que les decía, que la planta se comporta como un ser vivo, que necesita una nutrición como necesitamos nosotros, necesita una hidratación como necesitamos nosotros, y necesita descansar como necesitamos nosotros. De esa forma, si nosotros entendemos ese suelo, que el suelo caliente normalmente tiene un estrés hídrico natural porque no retiene agua, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de que esa planta no esté estresada en el día, para que en la noche pueda descansar. La planta tiene un mecanismo de respiración que en la noche se activa y si no tenemos amplitud térmica sigue activado y lo que hace es respirar ácido tartárico, málico y cítrico. ¿Sí? Que hoy hablamos mucho de frescura, hoy hablamos mucho de tratar de recuperar acidez y demás, y por ahí nosotros siempre decimos de que los suelos llevan 200 o 300 años ahí, como dijo Luis, y no hay modificaciones climáticas contundentes como para que nosotros tengamos mejor acidez. Pero sí es importante estudiar este tipo de suelo para saber que si una planta que está en un suelo caliente necesita mayor cantidad de agua para que llegue a la noche y llegue sin estresarse y pueda descansar, cerrar sus estomas, ¿sí? Y descansar y conservar acidez, que esa es la acidez que después se va a prolongar a los vinos. Y en el caso de los suelos fríos, como la arcilla, no hay que cargarla de agua, o sea, hay que controlarle mejor el agua, porque si no, lo que hace es se ahoga la raíz, y la planta termina con un ciclo de maduración mucho más largo, lo cual la maduración termina siendo por concentración, la planta respira de más y perdemos acidez. Entonces ahí es cuando encontramos este tipo de Malbec concentrado o con fruta sobremadura. ¿Sí? Entonces por eso para nosotros es tan importante el suelo. Después hay composición o hay componentes que del suelo se van a transmitir al vino, ¿sí? Pero yo siempre digo algo, la planta absorbe lo que necesita, no absorbe ni más ni menos, tanto en nutriente como cualquier otro tipo de compuestos, ¿sí? Pero eso nos ayuda a nosotros hoy a poder equilibrar los ciclos de maduración. Entonces hoy físicamente dentro de la finca tenemos dos tipos de maduraciones. Una maduración que es del suelo caliente, que ronda, para que tengan una idea, este año fue un año bastante acelerado, con mucho calor, por allá por enero y febrero, donde su maduración llegó al ciclo en 28 de febrero. Y la segunda maduración, que es en los suelos arcillosos normalmente, la tenemos 10 días después. Ahora, importante de todo esto que cuando uno sabe el suelo que tiene y sabe cómo tiene que manejar el agua, ayuda también a la parte orgánica, que es la parte que estamos manejando con Luis, porque un exceso de agua en el año y después con incidencias climáticas que podamos llegar a tener por enero, febrero o marzo de mucha agua, en suelos que han retenido demasiada agua como la arcilla, podemos tener problemas de plaga, podemos tener problemas de podredumbres. Entonces, el agua es muy importante, saber cuándo se le da y cuánto se le da y a qué tipo de suelo se le tiene que dar. También es importante porque nosotros tenemos que trabajar sin pesticidas y demás. Entonces, aumentar la humedad del suelo por quererlo nada más no es favorable. Y también nosotros necesitamos concentración. Y la concentración, ¿se acuerdan que antes hablábamos de hace 10 años atrás, 15 años atrás? Yo debo haber estado en algún video también del estrés hídrico para lograr concentración en los vinos, ¿no?
¿sí? Eso me Todos lo acordaba hemos estado. mientras hablaba Luis, cómo hablábamos Exacto. de estrés hídrico, lo bueno que era para deshidratar y concentrar, y hoy no. Claro, hoy no. Bueno, yo también he estado incluido en eso y gracias a Dios todos evolucionamos y podemos estudiar y podemos ser intérpretes también. Entonces, en ese momento, cuando se hacía ese estrés hídrico, se hacía para poder concentrar. Y lo que se hacía era perder acidez. Y fíjense que tiene relación con lo que le estoy diciendo ahora. Cuando se hacía ese estrés hídrico, la planta respiraba permanentemente porque estaba estresada. Entonces perdía acidez. Hoy le damos agua, tenemos la misma concentración, pero tenemos frescura. Para nosotros, eso quiere decir que la responsable de la acidez es la planta, no el suelo. El suelo es el mismo hace 200 años, el suelo es un suelo alcalino, simplemente que es el que transporta o es el que decide qué es lo que necesita la planta. Y eso Y es algo lo que los importante ha animado, sí. eso es lo que los ha animado a cultivar blancas en la zona. Sí, sí. Nos ha ayudado mucho estos estudios, esta interpretación y poder atar cabos desde el año 2002 que arrancamos nosotros hasta la actualidad, de lo que pasó en la vitivinicultura y cómo la interpretamos nosotros, y que creemos que no el secreto, pero sino que la vida está en la planta y es así, es un ser vivo, y creemos que podemos manejar la acidez sin tener que hacer una cosecha temprana, sino manejando el riego. E inclusive podemos tener también buenas concentraciones dentro de un viñedo manejando el riego, porque con Luis eso también lo miramos mucho, esa pérdida que tuvimos de concentración que se hacía hace 10, 15 años atrás con un estrés hídrico, hoy la ganamos manejando el agua. ¿Cuándo? Cuando el tamaño de la valla es pequeño. No darle agua cuando el tamaño de la valla ya es grande, ¿sí? Cuando está a punto de maduración, porque lo único que hacemos ahí es diluirla, y lo que hacemos es agrandar el grano, y lo que no queremos es que perdamos concentración. Entonces, el efecto es el mismo, simplemente que hoy pensamos, y gracias a Dios los enólogos y los agrónomos evolucionamos en este sentido del estrés hídrico, y empezamos a mirar el suelo y empezamos a trabajar de una forma distinta, más ligado con la naturaleza, más ligado con la biodiversidad, más ligado con darle nutrientes a las plantas. Sobre todo también este tema de los suelos nos sirve mucho para saber cuál es la nutrición que tiene cada planta. Un suelo más pesado, como la arcilla, además está mucho más cargado, ¿sí? Normalmente es mucho más vigoroso y tiene mucha más carga microbiológica que un suelo caliente, ¿sí? Que es un suelo que se percola, que se lava permanentemente con el agua que no retiene. Entonces, esto también nos ayuda a hacer eso. Sí. Ahí preguntan qué método o instrumento utilizan para medir el estrés hídrico en la planta. No, a ver, nosotros no implementamos nada, sino que simplemente vos lo ves cómo se expresa la planta. Es decir, el estrés hídrico lo ves naturalmente. Hay un trabajo que es el mapeo satelital, que vos podés ver la planta desde la parte aérea, que es un poco lo que decía Luis, las herramientas que hoy tenemos en la Argentina para poder medir cosas, que es donde te da la colorimetría, digamos, un poco de la planta. Y no nos olvidemos que esto es lo mismo que pasa en sus casas. Es decir, cuando una planta está estresada, cuando a una planta le falta agua, es muy probable que esté amarillenta, ¿sí? Es muy probable que la hoja esté caída, es muy probable que la exprese visualmente la planta, ¿sí? Eso es muy normal. Entonces, esos son los medios que nosotros tenemos. Por eso es tan importante Hugo Daniele dentro de una finca, porque es la persona que está los 365 días al año caminando el viñedo y sabe exactamente qué es lo que le pasa a cada una de las plantas. Sabe exactamente dónde tiene los suelos arcillosos, porque para él hablarle, o los suelos fríos, para él hablarle de arcilla, limo, canto rodado, algo de calcario con carbonato y demás, era algo demasiado difícil para que pudiese entender y lo pudiese asimilar, pero él lo asimiló mucho más con el tema del suelo frío y caliente y sabe dónde se retiene agua, donde no hay que darle tanta agua, y que cuando hay mucha agua la planta se expresa en las mismas condiciones que le estoy diciendo de que se expresa cuando tiene un estrés hídrico, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que nacieron en el año 2002 y que fueron transitando hasta la actualidad, hasta también el ingreso de Luis, que acompañó con toda la parte de agronomía y demás,
fueron a través de preguntas, de cosas que nos fueron pasando dentro del viñedo, ¿no? Para poder ir identificando cada una de las líneas. Y por eso es tan importante para nosotros este proyecto, porque está en un clúster ahí en Calle de la Reta, ¿sí? que tiene unas características muy relevantes a la hora de niveles de suelo, de amplitud térmica, de condiciones climáticas. Yo siempre digo, la precordillera genera también un clima, así como el mar tiene su influencia en el viñedo, tiene un río la influencia en el viñedo, y también la tiene la precordillera. Es una zona muy ventosa en un horario, de la 1 a las 3 de la tarde es una zona muy ventosa, y ese viento hace de que un poco la planta se proteja, como dijo Luis hace un rato, cuando se empieza a proteger de las adversidades como de los hongos, las plagas y demás. También se protege, y lo que hace es generar mayor piel, es decir, que su parte celular se engrosa, y eso es muy bueno y muy beneficioso a la hora de hacer vinos, porque es donde tenemos toda la parte, digamos, de taninos, de color, de aromática y demás. Entonces, esa es un poco nuestra experiencia y por qué empezaron todos estos por qué dentro de la finca, y empezamos a hacer todos estos estudios que hoy nos llevan a poder transitar una enología desde el año 2002 a la actualidad, atando un montón de cabos y entendiendo un montón de situaciones que por ahí antes no las entendíamos. Y sobre todo entender de que estamos preservando un viñedo de 100 años, que se riega a manto, que viene con un trabajo orgánico, que es muy importante de que ese trabajo orgánico se cuide, porque en esa agua viene diversidad, que esa diversidad hoy se ve en los viñedos. Y les voy a decir más, este tema del COVID, este tema que estamos transitando hoy en día, además, a los viñedos les ha traído diversidad, les ha traído aves, les ha traído otras especies que antes no existían. A eso tenemos que volver, porque todo eso son parte de ese ciclo, de ese ecosistema que yo digo, de las compuertas. Y hay otra cosa, es decir, nosotros estamos en esta recuperación de los viñedos porque estamos parando un poco el avance desmedido que tiene la ciudad hacia ese sector, donde la ciudad también empieza a modificar todo este ecosistema. Luis en algún momento planteó el tema del agua, el cuidado del agua, lo que se pierde de agua en el recorrido para llegar a la finca. Imagínense ustedes lo que se pierde de agua también para el regado de los parques, de los barrios privados. De las ¿sí? piletas. De las piletas y demás. Y otra cosa, es una zona que está llena de lechos de río, y hay muchos lechos de río que están tapados o modificados por construcciones. Entonces también empieza a alterar el ecosistema. Entonces lo que hoy tenemos que cuidar es esa sinergia viva que hoy tiene las compuertas, tanto en su terraza aluvional como en la parte de llanura, ¿sí? De que convivan y que ese ecosistema se vea en el terroir. Digo, por ahí cuando nosotros hablamos de terroir, hablamos que somos nosotros, pero nosotros no somos el terroir, a no ser de que seamos viticultores que estamos dentro del viñedo, como en este caso de las compuertas. El terroir es todo lo que está asociado a ese viñedo, ese ecosistema, es uvo y es parte del suelo. Es parte de todo. Una pregunta que se ha repetido acá es el tema de, siendo ustedes así estos especialistas en levaduras indígenas, ¿has notado alguna diferencia en este viñedo respecto a las levaduras quizás antes y después de hacer todo este trabajo? Sin duda, sí, se ha notado en la calidad de la levadura, sobre todo porque hoy no tenemos ningún tipo de plaga o hongos que nos puedan alterar estos microorganismos. No nos olvidemos que son microorganismos que para poderlos determinar necesitamos 72 horas para poder determinar una levadura dentro de la bodega, y nosotros en 72 horas puede pasar un montón de cosas dentro de una bodega, ¿sí? En fermentación y demás. Entonces tenemos que trabajar desde el viñedo, desde la sanidad del viñedo, para asegurarnos de que estas levaduras nativas que lleguen a la bodega sean de buena calidad y no traigan ningún tipo de bacterias. Entonces, el trabajo del buen manejo del agua asociado al suelo y al trabajo orgánico, hemos logrado de que sea un viñedo que
tiene un 98% de efectividad en cuanto a lo que es plaga, es decir, no tenemos problemas de desarrollo de microorganismos y demás. Digo 98 porque siempre hay un 2 que no lo podemos manejar nosotros, que son las El variables por ahí, incontrolable. el incontrolable o las incidencias climáticas, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy... Otra pregunta Sí. que te dejaban acá es el tema del desarrollo inmobiliario, que un poco tocaste recién. ¿Cómo se frena? Son tan poquitas las hectáreas de las compuertas y solamente hay cultivadas 333 hectáreas que hay que protegerlo. ¿Y cómo haces para frenar todo este avance? Bueno, yo siempre digo que para poder ayudar a esta zona y demás hay que invertir, primero que todo, ¿no? Y fue el primer paso que hicimos nosotros, invertir. El segundo paso es juntarnos todos los del Callejón de la Reta, que es lo que estamos haciendo para proteger esta zona. Y el tercer paso, yo creo, y el más importante, es posicionar las compuertas en el mundo, ¿sí? Para que ya sucedió, que ya hay muchos sommelier y máster sommelier que están hablando de proyectos de las compuertas en general, perdón, de las compuertas en general, de este microclúster que se ha armado en el Callejón de la Reta, donde eso ayuda a que el pequeño productor no tenga que erradicar sus viñedos para hacer barrios privados, ¿sí? Mientras podamos mantener eso y mientras se pueda mantener, siempre digo, los pequeños proyectos, todos estos que están en esta calle, los pequeños proyectos, y que no se monopolice, todos estos pequeños productores van a seguir existiendo y van a poder seguir desarrollándose y van a poder ir pasando de generación en generación y no tener que vender una tierra para erradicar un viñedo y tener un barrio privado. Y después, obviamente, que todo esto hay que llevarlo ya un poco a un nivel más arriba de municipio, gobierno y demás, como creo que esta zona deberían en algún momento nombrarla como una reserva natural ya de Mendoza, porque todos sabemos aquí de que los viñedos de 100 años en el mundo se fueron perdiendo por el problema de la filoxera, y hoy Argentina, Mendoza, Las Compuertas, Luján de Cuyo los tiene presentes, y yo creo que los tiene que cuidar. Entonces, eso, más obviamente la ayuda de todos ustedes que nos están acompañando día a día con el mundo del vino, de comunicar de que hay pequeños productores en la zona donde tienen que probar vinos y hacerlos conocer, y que toda esta historia que yo les estoy contando está multiplicada por 7, 8, no son mucho más los pequeños productores que hay ahí, y que tenemos que difundir todo esto. Pero bueno, son las herramientas que hoy tenemos. Es muy lindo ver, yo estoy dentro del grupo del consorcio, como una metida. Le decía los otros días a Héctor, bueno, yo me voy a salir del grupo, ya cerré mi trabajo. No, quédate, me dice. Pero es muy lindo ver cómo se cuidan por el tema de seguridad, porque hay robos, no sé, a ellos les robaron el cierre perimetral, el alambrado, roban herramientas. Entonces, ¿cómo ver esto? Cómo potenciar eso, cómo se están acompañando. Y también estoy viendo cómo apoyan a pequeños productores tradicionales, como los Pot Godoy, los Tousa, y todo, para que empiecen a hacer sus propios vinos y pongan en valor algo y no solamente sean meros vendedores de uvas, que eso es buenísimo. Sí, sin duda, Si siempre aquí hay te que... parece... Sí, perdón. No, perdón, porque estamos casi cerca de las 7. Para dejar a la gente que tenga que salir y liberarse. Sí. ¿Querés cerrar un poco, Pablo, la idea? Y después hablamos con Vale Mortal. Nada, contarles un poco finalmente cuál es el ADN de este proyecto, que es el vino, la tierra, la cultura, la recuperación de los viñedos, de que hoy está en una etapa de construir una bodega, se está construyendo la bodega, que finalmente para esta vendimia ya va a estar parte de esa bodega en marcha, y que hay una proyección a nivel turística muy interesante, porque estamos a 20 minutos de la ciudad, de una villa turística, con un trabajo como el que les ha comentado Luis, totalmente sustentable. Hoy se cuenta con 31 hectáreas, donde ya todos conocen, creo, uno de los vinos más referentes que salen de esta finca de Victoria, que es el Malbec 5 Suelo, y acompañado por otros varietales, como es la criolla de Hugo Daniele, que es un viñedo también recuperado, y el Cordisco como primer varietal plantado aquí en Mendoza, de un varietal extranjero, italiano, de la zona de Abruzzo, y nuestro Cabernet Franc
y Bonarda, que nosotros lo llamamos Charbono, ¿sí? Como líneas que hoy tenemos, y el 1914, que es un viñedo de arcilla 100%, ¿no? Y después nuestro vino de ícono, que sale de esta finca, que es Victoria, que es la visión que nosotros tenemos a futuro, de que se empiece a hablar de las compuertas y no de un varietal. Justamente Victoria hoy sale a representar lo que es las compuertas, un vino también de finca, de una cofermentación de todos los varietales que tenemos adentro. Y nada, y contarles eso, que el proyecto Sí en Marcha es, como bien decimos, un proyecto que está mirando a futuro y hay mucho desarrollo por delante. El trabajo en conjunto con todos estos pequeños productores y posicionar las compuertas donde debe estar, ¿sí? Así que bueno, nada, yo les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco a la escuela y demás, de esta oportunidad que nos han dado de poder charlar con ustedes. Por ahí quedó un poquito corto nada más para la última parte, para más información, pero todo lo que necesiten estamos a disposición de ustedes, de alguna consulta o pregunta que queden. Y nada, y sigan probando, sigan bebiendo vino argentino, por favor, se los pido a todos, sobre todo de pequeños productores, denle la posibilidad a todos los pequeños productores de que sean conocidos, y les agradezco así en personas a todos lo que hacen por la industria vitivinícola, de estar face to face con el consumidor, que por ahí nosotros no podemos estar, y comunicarlo de la forma que lo comunican. Qué bueno, me parece que da para mucho más, siempre queda corto esto porque da para hablar, hay tanto por hacer y es tanto lo que han hecho y han avanzado. Yo a veces digo, se darán cuenta de lo que han avanzado en estos 20 años, es impresionante. Entonces, esa zona hoy está mostrando el valor de algo que tenía valor hace 100 años. Y eso es lo lindo que están haciendo ustedes. Es así. Muchísimas gracias a todos por esto. Gracias, Luis.